Continuamos con La Noche. Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede. Al caer la noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis. El punto clave de la noticia, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche. La Noche, martes a viernes a las 18 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos opinión. Somos NTN 24. Continuamos en el programa La Noche. El anuncio de la supuesta tregua unilateral de las FARC coincidió con una declaración sin antecedentes de la organización terrorista. Desde La Habana, el cabecilla, alias Pablo Catatumbo, pidió perdón por uno de los actos más demenciales cometidos por esa agrupación criminal contra la población civil, la masacre de Bojayá, perpetrada el 2 de mayo del año 2002. En esa localidad del departamento de Chocó murieron 119 civiles cuando un cilindro bomba lanzado por las FARC en un enfrentamiento que estaban sosteniendo con los paramilitares atravesó el techo de la iglesia y cayó sobre los habitantes que allí habían buscado refugio en medio de este enfrentamiento armado. Hubo un resultado nunca buscado ni querido. Declararlo hoy no repara lo irreparable. No devuelve a ninguna de las personas que perecieron la vida, ni borra el sufrimiento generado a tantas familias, sufrimiento del cual somos conscientes y por el que ojalá seamos perdonados. La petición de perdón debe ser traducir en actos de enmienda que conduzcan a la reparación de las víctimas. Para eso consideramos que la guerrilla de la FARC debe comprometerse de forma inmediata a respetar la autonomía que como pueblos y grupos étnicos tenemos. Que el reconocimiento de responsabilidad es la esencia de nuestro desafío para alcanzar la máxima satisfacción de sus derechos y para avanzar hacia la terminación del conflicto. Estamos seguros de que los colombianos esperan que este sea solo el principio de muchos gestos en el marco de las conversaciones como estamos en este momento discutiendo y también después de la posible firma de un acuerdo final para producir hechos de paz concretos. Señor Gustavo Palomares, presidente del Instituto de Altos Estudios Europeos, ¿qué impacto puede llegar a tener este tipo de reconocimientos que ya comienza a hacer la organización criminal de las FARC frente a los crímenes, a las masacres que cometieron en el pasado y que hasta hoy pues no hacían parte de sus discursos porque ninguna de ellas han aceptado su responsabilidad y mucho menos habían pedido perdón de forma tan categórica? ¿Qué significado tiene esa petición de perdón? Yo creo que tiene un significado importante teniendo en cuenta que, como usted bien señala, hasta este momento no había existido pues, una petición y un reconocimiento, ¿no?, de las acciones criminales y del daño causado. Luego, por lo tanto, yo creo que si analizamos estos procesos en el ámbito internacional, el perdón es inevitable. Es inevitable, pero evidentemente no es suficiente. Este ejercicio lo van a tener que hacer muchas veces y van a tener probablemente que hacerlo con esos grandes acontecimientos, con esos grandes daños causados por todos los actores, no solamente por la guerrilla, por todos los actores del conflicto en este país. Pero como digo, eso no es suficiente, sino que es una condición sine qua non también para plantear una reparación. Una reparación que no solamente tiene que ser una reparación por parte del Estado, tiene que ser también una reparación por parte de aquellos que han causado el daño. Luego, ellos tendrán que ver cuál va a ser el aporte y la reparación que plantean, más allá de que evidentemente esa reparación tenga que pasar por el tamiz de la justicia. El tamiz de la justicia que evidentemente va a ser una justicia excepcional para la superación del conflicto, en donde tendremos que medir un equilibrio, como en toda la superación de los conflictos en el ámbito internacional, un equilibrio entre el perdón, entre la indulgencia,
pero también entre que eso no se transforme en impunidad, porque evidentemente no va a haber reparación si existe impunidad. Esa justicia excepcional de la cual usted habla pasa por penas privativas de la libertad o por penas efectivas en prisión, tal como lo ha asegurado la fiscal de la Corte Penal Internacional. Yo creo que en el ámbito internacional, además, ese ejercicio excepcional de la justicia o ámbitos excepcionales penales de la justicia en la superación de conflictos parece clarísimo. Aquellos delitos que claramente supongan violaciones flagrantes de derechos humanos masivos, que supongan ejercicios incluso de genocidio, de lesa humanidad, no pueden caer bajo el olvido o bajo el perdón o la indulgencia jurídica. Luego, por lo tanto, habrá que medir muy bien qué tipo de delitos y cuál es la tipología penal para que efectivamente ese tipo de delitos que han causado un gran daño no pasen a ser indultados y que sin duda paguen con la privación de la libertad que exigen delitos tan graves y que han causado un daño tan grande a este país. José Manuel Acevedo, politólogo y analista político, ¿cuál es su opinión? Este pronunciamiento lo hacen las FARC luego de la última reunión de víctimas a la cual también asistieron no solamente víctimas de las FARC, sino también víctimas de los paramilitares y víctimas de agentes del Estado. En este caso hubo un pronunciamiento por una de esas víctimas que era una víctima directa de la masacre de Bojayá. ¿Por qué usted cree que frente a esta masacre sí hubo un pronunciamiento de las FARC y no ha habido pronunciamiento en otro tipo de masacres, como por ejemplo la de los diputados del Valle, en la cual también fueron asesinados luego de haberlos mantenido por más de 5 años secuestrados? Sí, Jefferson, yo creo que sería obtuso no reconocer que efectivamente hay un cambio de lenguaje por parte de las FARC que no habíamos oído antes, y eso hay que valorarlo casi que como justo y necesario. Pero concuerdo con el profesor en que se necesita el ejercicio repetido en todos los otros temas o en todas las otras masacres en donde ha tenido una responsabilidad directa la guerrilla de las FARC. Se necesita que lo digan muchas veces, y antes de pasar al estadio de la justicia que menciona el profesor, me parece que hay otro tema de reparación pendiente en el que también necesitamos claridad de parte de las FARC. ¿Están dispuestos a reparar a las víctimas materialmente, por ejemplo, con cientos de hectáreas que tienen en su poder ilegalmente? ¿Está dispuesta las FARC a reparar materialmente a las víctimas con esas fortunas inmensas que han amasado producto del negocio ilícito del narcotráfico? Ese es un aspecto fundamental que tendremos que entrar a ver si se cumple o no por parte de las FARC para entender una idea de perdón verdadero, un acto de contrición que de verdad podamos creerle los colombianos. Por ahora hay un pequeño avance, en eso no podemos ser, como digo, irracionales, reconocer que cambia el lenguaje, asumen la responsabilidad frente a un hecho, se necesita que lo repitan en todos los otros casos, pero hay que ver una reparación efectiva y un compromiso de no repetición que empiece a manifestarse desde ahora mismo y no solamente al final del eventual cierre del conflicto y del acuerdo con el gobierno nacional. Senador Antonio Navarro, ¿cuál es su opinión? ¿Por qué frente a este hecho la opinión pública en Colombia, en América Latina y en el resto del mundo logró escuchar esa petición de perdón que llevábamos esperando hace muchos años? No, sí, está bien que lo hagan y que lo van a hacer seguramente muchas veces más, pero permítame hablar un poquito de algo que dijo el representante de las víctimas. Él dijo, una de las cosas que tiene que ser el resultado de este perdón es que respeten la autonomía de las organizaciones comunitarias afros del Chocó. Y eso vale para ahora. Lo está diciendo no solamente nos digan que nos perdonan por lo del pasado, sino que en el presente tienen que empezar a respetar y a tratar la autonomía de las comunidades para tomar sus decisiones en un momento en que no ha terminado el conflicto. Eso es una cosa que hay que darle volumen, eso es importante. No es suficiente el pedir perdón por el pasado, sino que el comportamiento actual de las FARC, aunque no haya terminado el conflicto aún, tiene que ser mucho más respetuoso de la autonomía de las comunidades. Y yo quiero llamar la atención hacia un tema que se menciona, pero no lo suficiente: la garantía de no repetición. La garantía real de no repetición es que lleguemos al fin del conflicto armado, a un acuerdo que le ponga final al conflicto armado. Porque si no llegamos al fin del conflicto armado, no va a haber lo más importante de todo, que en mi criterio es la garantía de no repetición, que nunca vuelva a suceder una cosa como esa en el futuro. Y si no se logra ponerle fin al conflicto armado, hay el riesgo de que vuelva a pasar en otras circunstancias.
Senador Antonio Navarro Wolf, senador colombiano, yo le agradezco el tiempo que usted le concedió al programa La Noche de NTN 24. Muchas gracias por su invitación y un gusto estar con ustedes. Una feliz Navidad, senador. Lo mismo le deseo a usted, es la fiesta de la familia y un año donde cada vez que viene la Navidad pedimos la paz. Pidámosla que ahora sí llegue por fin, que el 2015 sea el año de la paz. José Manuel Acevedo, también un saludo para usted y agradecerle el tiempo que nos ha concedido hoy en el programa La Noche. Gracias, Jefferson. A usted, a todos los televidentes, senador, profesor, gracias por estos minutos también de interacción con ustedes. Señor Gustavo Palomares, residente del Instituto de Altos Estudios Europeos, también le agradezco el tiempo que nos ha concedido aquí en el espacio del programa La Noche. Encantado de estar con ustedes y una feliz Navidad a todos ustedes y a todos los colombianos. Para usted también, señor Palomares. A todos nuestros televidentes, yo los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com, a que nos escriban en Twitter, @ntn24, @segurizati, ntn24, @Jefferson, ntn24, @La Noche, ntn24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.